Muy buenos días, representantes de los medios de comunicación. Para los criminales, ni impunidad, ni vía libre. Las últimas semanas los mexicanos hemos sido testigos del debilitamiento sistemático de todas las organizaciones criminales. Importantes operadores de la ilegalidad han caído, uno tras otro, frente a las crecientes capacidades de las fuerzas federales. Los ciudadanos, México sabe que el camino cierto a la seguridad y a la justicia pasa por llevar a estos señores del mal ante la ley. Sobresalen en semanas recientes las siguientes detenciones de presuntos responsables de múltiples delitos. En primer lugar, desde luego, la captura de José Antonio Acosta, alias El Diego, jefe de la línea vinculada a la organización delictiva de los Carrillo Fuentes, relacionado con la peor escalada de violencia de que ha sido testigo nuestro país en años recientes, ocurrida lamentablemente en Ciudad Juárez. La caída del Diego es sin duda un golpe sin paralelo a esa organización delictiva. Con ello, se debilita la capacidad de esta organización para realizar las actividades de secuestro, de homicidio, de extorsión en esa plaza y también de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos y en la propia plaza de Ciudad Juárez. Lo más importante es que con esa captura se hace justicia a miles de mexicanos que padecieron en carne viva la violencia y la descomposición del crimen en Ciudad Juárez. Asimismo, fue detenido Manuel Palma Morquecho, alias Macario, jefe regional de la Plaza del Cártel del Pacífico, en los municipios de Nogales, Agua Prieta, Naco y Cananea. También cayó Neri Salgado Harrison, alias El Yupo, responsable operativo de la organización así llamada de los Caballeros Templarios, responsable operativo de esta organización en Apatzingán, y también encargado del narcomenudeo y la producción y trasiego de droga sintética. También fue detenido Martín Arzola Ortega o Ramón Franco Zavala, alias el 53, responsable de control de uno de los fragmentos de la organización delictiva del Pacífico en los estados de Jalisco, fundamentalmente en la zona de Guadalajara y Zapopan, entre otros municipios. También fue detenido Armando Villarreal o Jesús Heredia, alias El Gordo, en Hermosillo, Sonora, quien es uno de los principales operadores al servicio de los Arellano Félix, responsable del trasiego de droga e intercepción de cargamentos. También cayó Moisés Montero Álvarez, alias El Coreano, esto apenas en los días más recientes, líder de la principal organización delictiva dedicada al narcomenudeo y otras actividades delincuenciales en el puerto de Acapulco y sus zonas aledañas. Y desde luego en semanas anteriores fue detenido Jesús Rejón Aguilar, alias El Mamito, uno de los líderes fundadores de los Zetas, ni más ni menos que el tercero al mando de esa organización a nivel nacional, bajo las órdenes solamente de Heriberto Lascano y Miguel Ángel Treviño. México sabe que la ley y la seguridad de los mexicanos están por encima de los criminales, que cada uno de ellos deberá de pagar por sus delitos, que criminales y sus insumos delictivos están bajo el acecho permanente y cada vez más eficaz de las fuerzas federales, del Ejército, de la Marina y, por supuesto, de la Policía Federal. Hace tan solo unos días informé también en mi blog del decomiso de más de 128 millones de dosis de droga en tan solo 2 semanas. De ese corte, al día de hoy, seguimos avanzando con la incautación de más de 8 toneladas de marihuana y otras 25 toneladas de precursores químicos, que son recursos que dejan de entrar a los bolsillos y a las operaciones criminales de estas bandas que tanto daño hacen y han hecho a nuestro país. Cada delincuente capturado,
Cada dosis de droga asegurada es un paso a favor de la seguridad de los mexicanos y de sus familias. Por eso, para los criminales, ni impunidad ni vía libre. Para los mexicanos, todos juntos, la construcción de una seguridad auténtica y duradera. Muchas gracias. Estoy atento a sus preguntas. Gracias. Gustavo Castillo, La Jornada. Gracias, buenos días. Señor, por ello quisiera preguntarle, primero, ¿cuándo tendrá finalmente el número de homicidios que se han cometido, por lo menos en el primer semestre de este 2011? Por otro lado, ¿qué tiene el gobierno mexicano respecto a las declaraciones del Vicentillo y la DEA brindando protección al cártel de Sinaloa dentro de su proceso? Y este cisma en la PGR, la renuncia de 20 al menos de sus delegados. Gracias. Bien, estamos trabajando con celeridad justamente para poder dar una actualización de ese esfuerzo. Será ya próximamente cuando se pueda actualizar esta base de datos y en su momento se dará a conocer la información actualizada con incluso nuevas posibilidades de consulta para hacerla aún más amigable a la consulta y el análisis que se ha venido haciendo a ese respecto. No tenemos una fecha específica. Por otro lado, pues no voy a especular sobre declaraciones o versiones no confirmadas que están en este momento en el ámbito público, y finalmente subrayar que la Procuraduría General de la República realizará todo relevo necesario de todo funcionario para mejorar el acceso a la justicia que demandan los mexicanos. La propia titular, la procuradora Marisela Morales, ha mostrado un compromiso muy decidido con la evaluación, con la depuración de los servidores públicos, y así lo ha anunciado en el ámbito de sus atribuciones. Seguirá profundizando esa tarea. Por supuesto, corresponde a la propia Procuraduría determinar si los distintos funcionarios que pudieran estar presentando sus renuncias o siendo relevados en otras actividades de profesionalización y mejoramiento de la Procuraduría se encuentran bajo investigación. Mario Torres, Televisa. Gracias. Quisiera preguntar, por favor. Muy amable. Como vocero de Seguridad Nacional, ¿nos podría informar qué están haciendo para lograr la recaptura de Héctor Guajardo, el Huicho, que se escapó de un hospital privado? Y segundo, más allá de que la señora procuradora pueda hacer cambios, ¿nos puede decir cuál es la lectura de estas 21 renuncias? Por favor. No sé si me escuchó. Sí, lo escuché. Y precisamente ilustra la necesidad de avanzar en la depuración y el mejoramiento de la calidad y el desempeño de absolutamente todos los servidores públicos que trabajan en el ámbito federal. Subrayo, la titular de la Procuraduría General de la República y la propia Procuraduría han informado que van a realizar todo relevo necesario para mejorar el acceso a la justicia que demandan los mexicanos y la sociedad. Antonio Baranda, de Reforma. Gracias. Buenos días, doctor Poiré. Me gustaría insistir en la pregunta en relación a las renuncias en la Procuraduría General de la República de los delegados. Ayer no se informó puntualmente a qué se debían estas renuncias. Se habla de que estos delegados habrían reprobado
lugar, sobre Ciudad Juárez, mencionaba y recalcaba la captura del Diego. ¿Ustedes consideran que con esta captura habría una reducción significativa en la violencia, en el número de muertos en esta ciudad fronteriza? Y también preguntarle, ayer en su blog mencionaba que... vaya con más calmita, compañero, porque ya lleva como 3, déjeme anotarla siquiera, ¿no? Ok. Entonces, una vez más, el asunto de la PGR, ¿no? Así es. Luego lo del Diego. Lo del Diego y la reducción de la violencia. Y en tercer lugar, ayer en su blog mencionaba que se necesita un compromiso más importante por parte de las autoridades municipales de Juárez. ¿Qué evaluación, qué diagnóstico hacen ustedes del trabajo que están haciendo precisamente las autoridades locales? ¿En verdad están tan retrasados en la aplicación de exámenes de confianza y profesionalización, de capacitación? Gracias. Bien, respecto al Diego, subrayo, es sin duda un golpe contra esa estructura delictiva sin paralelo. Es una debilitación, un debilitamiento muy sensible de la capacidad de esta organización en términos de la organización de la estructura de secuestro, de extorsión, de homicidio. Está a la luz pública los hechos que se le imputan y de los que incluso se hace responsable. Y por supuesto, lo hemos dicho muchas veces, para garantizar una seguridad plena se requiere, sí, la caída de estas cabezas, se requiere, sí, el que los delincuentes que organizaron estas maquinarias del mal sean llevados a la justicia. Se requiere también la reconstrucción de las instituciones locales. Y por eso el énfasis que se tiene que poner, por supuesto, en Ciudad Juárez, pero en todo el país, en la reconstrucción. Esa es parte de la estrategia integral del combate a la delincuencia. Por supuesto, debilitar a las organizaciones, pero también, por supuesto, la transformación de las instituciones de seguridad y de justicia. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública apuntaba de los rezagos concretos que hay en la materia en Ciudad Juárez y precisamente por eso el llamado, no solamente a Ciudad Juárez, a todas las entidades y a todos los municipios a apretar el paso, a acelerar el paso, porque es indispensable para la seguridad de los mexicanos. Y me preguntaba usted respecto a la Procuraduría General de la República, subrayo que lo importante es justamente la búsqueda y la garantía que tiene que ofrecer la Fiscalía de la Nación de que los servidores públicos que la integran son exactamente eso, servidores públicos que cumplen con todos los estándares, que están llevando a cabo las labores conforme a los lineamientos internos, conforme a la ley, y también, desde luego, que en cada uno de los casos corresponderá a la propia Procuraduría señalar si existen investigaciones pendientes. Lázaro Tenorio, Imer. Buen día, doctor. Buen día, Lázaro. Se ha dicho últimamente que la DEA opera, investiga en México. No sé qué nos pudiera usted decir de esto, si es legal, si es ilegal. La limpia en la PGR de los 21 delegados serán investigados por nexos con el crimen organizado. Y por último, el sacerdote Alejandro Solalinde pues informó que existen instituciones fallidas en México como es la PGR y el Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias. Bien, no identifiqué su pregunta en la última parte de su comentario. Lo del sacerdote Alejandro Solalinde, que encabeza la caravana Paso a Paso que llegó ayer a la Ciudad de México y en declaraciones dijo que en México existen instituciones fallidas como es la PGR y el Instituto Nacional de Migración. Bien, respecto a esto último, solamente subrayaré que tenemos una nueva ley de migración. Tenemos una nueva ley de migración que establece estándares internacionalmente reconocidos de protección a los derechos de los migrantes y que debe de acompañarse también esa ley de migración de un reglamento que fortalezca las capacidades del Estado mexicano para regular debidamente la migración en nuestro país, para garantizar que el Instituto Nacional de Migración sea una institución que renueve sus filas conforme lo ha venido haciendo el Gobierno federal y garantice también el cumplimiento de sus mandatos. Lo mismo la propia Procuraduría General de la depuración que se ha venido haciendo en distintas instancias de la propia Procuraduría. Finalmente, respecto a su primera pregunta, subrayaría que
los distintos o el personal de distintas agencias con las que México tiene colaboración de otros países, en particular de los Estados Unidos, está siempre sujeta a los lineamientos establecidos en los acuerdos bilaterales y siempre realizando las actividades de trabajo con respecto a información que han sido acordadas y desde luego siempre sujetos a la legislación mexicana. Eduardo Castillo, de la Agencia P. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Un par de preguntas. La primera, ayer Consulta Mitofsky denunció que habían desaparecido 6 encuestadores en Apatzingán. También nos comentó que ya había una denuncia en la Procuraduría del Estado, pero que también, al parecer, autoridades federales estaban interviniendo. ¿Qué sabe usted, doctor, si tienen algún reporte de qué pasó con esos encuestadores? Por supuesto, sí, perdón. Y la segunda, al menos a mí no me queda claro cómo interpretar la renuncia de los 21 delegados en PGR, doctor. Ayer el comunicado que se leyó fue solamente un anuncio de la renuncia. Después se nos mandó una declaración de la Procuradora donde empezaba diciendo que era importante la depuración. ¿Podemos interpretar esa renuncia como parte de una depuración o que se les pidió la renuncia, doctor? La Procuraduría General de la República realizará todo relevo necesario a fin de garantizar que sus servidores públicos cumplan con la expectativa que tiene México de ellos. Creo que es muy importante, lo digo con toda seriedad, creo que es muy importante que reconozcamos que es indispensable contar con los mejores servidores públicos que verdaderamente estén cumpliendo con los estándares normativos, de cumplimiento de metas, de atención a la ciudadanía, particularmente en la Fiscalía de la Nación. Sí, en efecto, es muy lamentable lo que ocurrió con estos encuestadores de la firma de Roy Campos. Desde el primer momento la Procuraduría General de la República ha expresado su apoyo a las autoridades del Estado para poder coadyuvar, de ser necesario, en las investigaciones, y también autoridades federales han estado en contacto con el señor Campos justamente para poder aportar elementos en caso de que sea pertinente y útil en la investigación de este caso. Ciertamente, pues es un caso que subraya la necesidad de acelerar los mecanismos que tenemos para combatir delitos como el secuestro y delitos de otra naturaleza, particularmente en esta zona del país. Hasta el momento no tengo información en ese sentido. Alberto Cabezas, Agencia F. Buenos días, Alberto. Bueno, la primera, quería preguntarle si, vuelvo al tema de PGR de ayer, renuncia de 21 delegados. ¿Tiene algo que ver en el momento que ha ocurrido esta renuncia masiva? Son el 65% de los delegados. ¿Tiene algo que ver o hay algún tipo de relación de esta acción con el movimiento por la paz, con justicia y dignidad? Es decir, dentro de 2 meses va a haber una reunión del presidente y ha habido un diálogo en el que quizá uno de los compromisos que se adquirió fue de intentar pues que la justicia en México dé resultados y sea más eficaz, etcétera. Esa sería mi pregunta. Y lo segundo, saber si en la captura del Diego se ha dicho que la DEA participó. Me gustaría conocer algún detalle que nos pueda compartir sobre el modo en que la DEA estuvo colaborando con las autoridades mexicanas en este caso. Gracias. Bien, la Procuraduría General de la República, como todas las instituciones federales, como de hecho debieran serlo todas las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, tiene un proceso permanente de evaluación, de depuración, de profesionalización. En particular, la titular de la Procuraduría, desde el inicio de su gestión, hizo ese compromiso con todo el respaldo y la instrucción del señor Presidente de la República para garantizar que todos y cada uno de sus servidores públicos estuvieran cumpliendo con su deber, y en esa medida pues las distintas acciones de profesionalización y en su caso relevo de personal están fundamentalmente determinados por esos tiempos y por ese compromiso con garantizar altos estándares de servicio. La captura del Diego
tiene que ver con acciones de inteligencia y capturas previas de las que ya se había informado, pero que hay que tener en mente. Nada más en Ciudad Juárez, en las últimas semanas o meses, había caído, digamos, toda una serie de personajes vinculados a esta organización delictiva, el Oscar Carrillo Fuentes y particularmente la línea, como brazo, digamos, ejecutor de esta organización, líderes delincuenciales como el 35, el Brad Pitt, el año pasado el Camello, el Chore, el Keiko, el Farmero, todo un entorno delictivo que a veces cuando se menciona de uno en uno pues dicen, bueno, pues es un jefe regional. Aquí lo que tenemos es un trabajo de inteligencia derivado de todas estas capturas, a la cual por supuesto se suma, como en otras ocasiones, los trabajos de información y de vinculación y cooperación de inteligencia con otras agencias internacionales, que sería la participación específica de la DEA. Es decir, existe un trabajo de colaboración y cooperación en materia de inteligencia que en casos como este rinde frutos. De la colaboración con la DEA en Juárez en este momento a partir de esta serie de capturas o es lo habitual? No, lo que dije son dos cosas. Primero, que hay una serie de capturas que fortalecen el trabajo de inteligencia de la autoridad federal en México y que en este, como en otros casos, ha habido colaboración en materia de inteligencia con las agencias estadounidenses, en este caso en particular la DEA. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Gracias, buenos días.